casi les voy dando un poco la introducción. Alrededor de casi 20 años se va a desarrollar el periodo de las dictaduras en Bolivia. Específicamente se dice que las dictaduras en Bolivia no han sido las únicas. Chile lo va a tener, Argentina también, Paraguay, Uruguay también, Brasil también lo propio. Y se especifica en el contexto de lo que va a ser la Guerra Fría. No se olviden, el tema es la Guerra Fría. Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética se están peleando a nivel internacional y mientras tanto en la política del continente, Estados Unidos guía a los países de América para que no haya ningún tipo de posibilidad de que exista socialismo aquí. Y por eso es que se da ese tipo de golpes de Estado en diferentes regiones del cono sur. Estamos hablando específicamente de esos países del sur de Sudamérica. Entonces, es sobre este punto que vamos a ir detallando este periodo de dictaduras aquí en Bolivia. Comencemos con este personaje. Van a ir sacando capturitas, anotando datos, les voy explicando y ustedes van apuntando, compañeros, lo que sucedió una vez que se dio el golpe de Estado de René Barrientos Ortuño y cuáles son los actos administrativos, qué es lo que sucedió en su gobierno. Posteriormente vamos a pasar a otro presidente, así observando un poco lo que ha sido el suceso de las dictaduras en Bolivia. Un primer detalle, y como siempre les digo, ahí están los datos de la fecha de nacimiento, fallecimiento, golpe de Estado, el tiempo de mandato y todo, ¿no? Ahora sí, un primer detalle de René Barrientos Ortuño va a ser que creó en su gobierno la Constitución Política número 16. ¿Ya? La Constitución número 16 es la de René Barrientos. Siempre se hace esto, se nombra la Constitución Política y al lado se coloca el número o el año, mejor dicho, en el cual se ha desarrollado. Constitución del año 1967. Entonces, anótense de esa manera. Constitución de 1967. Les vuelvo a repetir, es la Constitución número 16. Va a haber 17 constituciones a lo largo de la historia. Esta ha sido la 16 y la que en la actualidad tenemos es la Constitución número 17 en el gobierno de Evo Morales. Posiblemente estamos viendo ese detallito, nos va a dar tiempo suficiente para ver el tema, me parece, de cívica. ¿Ya? Entonces les voy comentando, les voy pidiendo por favor, si todos los compañeros van a estar hasta el final del curso, entonces vayan teniendo la posibilidad de encontrar el textito de la Constitución Política. Les voy dando algunos datos sobre eso posteriormente y vamos a ir viendo el tema. Ahí está, esto es la Constitución. Segundo detalle, ¿qué más ha hecho René Barrientos Ortuño en su gobierno? El 24 de junio del año 67, vayan tomando nota si quieren, 24 de junio, ¿qué se recuerda el 24 de junio, compañeros, cada año? No sé si en toda Bolivia se celebra, pero ahí está, 24 de junio del mismo año 1967, se anotan al costadito la masacre de San Juan. La masacre de San Juan. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí en la masacre de San Juan? Les voy explicando, van tomando nota. En realidad, se dice que los mineros han tenido posibilidades o intentos de tal vez hacer grupos en contra del gobierno de René Barrientos, y lo que René Barrientos Ortuño va a hacer simplemente es mandar a las tropas bolivianas, al ejército boliviano, hasta 2 minas específicas, y lamentablemente, como dice el título, hacer una masacre, disparar a muchas personas, muchos mineros, y van a fallecer ahí en los centros mineros, anótense, siglo XX, es uno de ellos, siglo XX, y el otro es Catavi, siglo XX y Catavi. Entonces son esas las 2 minas que han existido en Bolivia, bueno, existen hasta el día de hoy, y en las cuales que tenía la idea, posibilidad de que iba a haber un grupo más o menos guerrillero. No es algo que no sea real, posiblemente hubiera habido, porque en ese contexto también en el 67 Ernesto Che Guevara ya está aquí en Bolivia. Un poquito les doy el contexto. Ernesto Che Guevara, perdón, es el personaje de la Revolución Cubana. Juntamente con Fidel Castro es el que van a tomar la revolución por la mano allá en Cuba y vuelven a Cuba un país socialista.
Ernesto Che Guevara también va a estar presente en ese tipo de actos. Listo, eso es lo que se va a desarrollar entonces en la masacre de San Juan. Fallecimiento, asesinato de varios mineros en siglo XX y Catavi. Ahora sí vamos con la fecha más importante, 9 de octubre del 67. 9 de octubre, meses después de junio, fíjense, finales del año, 9 de octubre del mismo año 67. Van a anotarse ahí a un costadito. Se sofocó la guerrilla de Ñancahuazú. En otras palabras más sencillas, eliminaron la guerrilla de Ñancahuazú. Se eliminó la guerrilla de Ñancahuazú. ¿Por quién estaba dirigida justamente la guerrilla de Ñancahuazú? El que dijimos ya, Ernesto Che Guevara. Esa fecha simboliza entonces la eliminación de la guerrilla, es la misma fecha del fallecimiento de Ernesto Che Guevara, no se van a olvidar. Entonces, Ernesto Che Guevara, ¿por qué viene aquí a Bolivia? Él, por si acaso, para darles el dato exacto, era ministro de Educación allá en Cuba. Fidel Castro le había colocado en ese cargo. Y Ernesto Che Guevara le dijo más o menos esto literal a Fidel Castro. No es para mí el estar en una oficina ni estar como ministro. Lo que yo deseo es desarrollar revoluciones en América para que muchos pueblos se levanten en contra del imperialismo. Y por ese motivo Ernesto Che Guevara había escogido Bolivia porque es el corazón de Sudamérica. Quería iniciar desde Bolivia un movimiento de revolución, volverlo socialista Bolivia en ese tiempo y posteriormente saltar a otros países, que sé yo, Perú, Argentina o Chile. Pero lamentablemente, muchas veces se dice esto, Ernesto Che Guevara lo que no ha entendido, lamentablemente, es que Bolivia ya pasó por una revolución, la revolución del 52. Entonces, la gente no estaba en un contexto para posibilitar o desarrollar una nueva revolución. Listo. Entonces, no se van a olvidar, falleció aquí Ernesto Che Guevara, un personaje muy importante a nivel internacional. ¿Qué más ha desarrollado René Barrientos para que tengamos un poquito el dato también de sus actos administrativos más a favor de Bolivia? La creación de la televisión boliviana. Creación de televisión boliviana. Lo que hoy se conoce como Bolivia TV. Es decir, es la televisión del Estado, Bolivia TV. Ahora, ¿qué es lo que sucede con René Barrientos Ortuño? Fíjense la fecha de su fallecimiento. Dice 29 de abril del 69 y su finalización de su gobierno es 29 de abril del 69, el mismo día. Lamentablemente, René Barrientos Ortuño fallece siendo presidente de Bolivia. ¿Qué es lo que había hecho? Simplemente viajar en helicóptero de la ciudad de La Paz hasta Cochabamba. Como en algún momento les decía, creo, René Barrientos era un piloto, le gustaba muchísimo la cuestión de helicópteros y aviones para poder volar. Se va hasta Cochabamba, allá en Cochabamba específicamente en Arque, y al retirarse de Arque para volver a la sede de gobierno, sube su helicóptero y lamentablemente no había podido observar los cables de tensión que estaban de electricidad ahí. Se había enredado la hélice con los cables de electricidad y lamentablemente se estrelló su helicóptero de René Barrientos Ortuño y falleció de esa manera. Listo. Ese es el gobierno entonces de René Barrientos Ortuño. Vamos con este detalle. El siguiente presidente en sucesión va a ser Luis Adolfo Siles Salinas. Ahí, como están viendo, está en rojito, dice presidente constitucional. Es constitucional en el sentido legal. Es legal porque en realidad va a ocupar el cargo de René Barrientos Ortuño. Como no ha habido presidente, no hay tiempo de elecciones, directamente se elige a Luis Adolfo Siles Salinas como nuevo presidente de Bolivia. Va a estar muy corto tiempo, como ven, del abril hasta septiembre del mismo año. ¿Qué es lo que ha hecho este personaje? Algo interesante también para el oriente boliviano, específicamente para Santa Cruz. Impulsó la vinculación caminera hacia el oriente. En otras palabras más sencillas, fortaleció
las carreteras o los caminos hacia el oriente boliviano. Entonces, con esto le está dando un gran impulso a lo que va a ser Santa Cruz. Como les había dicho, con Víctor Paz Estenssoro se mejora la situación de Santa Cruz, con la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Ahora hay más articulación con más caminos en el oriente boliviano. Va a estar muy corto tiempo. Llama él más bien a elecciones, Luis Adolfo Siles Salina, y el siguiente presidente es Alfredo Obando Candia. Ahí está, vayan tomando nota. Este es el siguiente presidente de Bolivia. Un caso muy curioso, ahí dice golpe de Estado. En realidad se dice que Alfredo Obando Candia no tenía que dar un golpe de Estado. A ver, les voy contando un poquito. Les voy comentando un poquito el caso de Alfredo Obando Candia. En realidad, con René Barrientos Ortuño se había desarrollado una especie de gobierno dual en el momento de René Barrientos Ortuño. Hay un documental sobre eso, meses, si no me equivoco, simplemente el tiempo de gobierno. Lo pueden ver en el documental de Carlos Mesa. ¿Y qué es lo que sucede? Alfredo Obando Candia y René Barrientos Ortuño eran personajes que al final de cuentas eran muy queridos por la población. Cuando Luis Adolfo Siles Salinas lleva a una elección a Bolivia, todos ya tienen por hecho de que Alfredo Obando Candia va a ser presidente de Bolivia, nuevo presidente de Bolivia por elecciones. Pero ¿qué es lo que hizo Alfredo Obando Candia? Parece que tuvo miedo, es lo que se dice específicamente en las reseñas. Parece que tuvo miedo, una duda sobre si iba a ser posiblemente presidente o no, y prefirió hacer golpe de Estado. Así ingresó al gobierno, siguiendo toda la lógica de lo que va a ser los gobiernos de dictadura. ¿Qué es lo que ha hecho? Algo interesante por Bolivia, anótense, nacionalizó el petróleo. Nacionalizó el petróleo. Fíjense, es un personaje querido, es decir, seguimos en la línea más o menos de lo que es la revolución del 52. Ese tipo de pensamiento y transformaciones para Bolivia la sigue haciendo Alfredo Obando Candia, aunque haya entrado por un golpe de Estado. Nacionalización del petróleo. Otro detalle interesante, va a iniciar la construcción de la planta de fundición de Vinto. Va a comenzar la construcción de la planta de fundición de Vinto. Ahí está. Entonces, ese es otro detalle importante en su gobierno, pero lamentablemente, fíjense, de septiembre del 69 al 7 de octubre del 70 fue presidente, alrededor de casi un año, sí, un poco más, de gobierno y le dan golpe de Estado nuevamente. Por eso se llama el periodo de dictaduras. Ha habido constantemente golpes de Estado, anótense, ahí está. El siguiente presidente va a ser justamente Juan José Torres. Nada diferente. René Barrientos, Alfredo Obando, Juan José Torres, muy cercanos a la población, con una lógica de apoyar justamente casos y políticas a favor del pueblo. Dos cosas interesantes hizo Juan José Torres. Por una parte tenemos la anulación de contratos con Estados Unidos. Anótense, ahí está. Se tenía que hacer un contrato específicamente sobre petróleo y al final de cuentas Juan José Torres lo que hace es simplemente anular el contrato para que Bolivia sea la beneficiaria de todo. Y el otro detalle, el que ya hemos dicho con Alfredo Obando Candia. Hemos dicho, comenzó la construcción. Ahora se inicia el funcionamiento de la planta de fundición de Vinto. Solamente esos dos detallitos. ¿Qué es lo más llamativo de Juan José Torres? Esto que están observando ustedes. Fue presidente del 70 al 71, alrededor de casi un año entero, y el 21 de agosto del 71 a la 1:30, como están viendo ahí, el general Luis Reque Terán, dice, comandante del ejército, llega al Palacio de Gobierno y le comunica al presidente Juan José Torres, la decisión del alto mando militar de conceder al gobierno un ultimátum para su dimisión. Torres, el presidente, responde, me sacarán muerto de aquí. Lamentablemente,
sucede que al final de cuentas se quiebra nuevamente el gobierno, otra vez otra vez golpe de Estado, y el siguiente presidente, muy conocido, el general Hugo Banzer Suárez. En el caso de Hugo Banzer Suárez, vamos a ir viendo algunos detalles. Fíjense, fue presidente por un golpe de Estado del 71 justamente hasta el 78. Es el gobierno más largo de dictaduras en el caso de toda la época de dictaduras. Ahí está, entonces, no se olviden, este es el detallito importante. 7 años de gobierno dictatorial en Bolivia, pero ahora el gobierno es diferente. Anteriormente era un gobierno de izquierda, por decir los personajes que habíamos dicho, Alfredo Bando Candia, Juan José Torres y demás. Hugo Banzer Suárez es plenamente de derecha, es decir, casi por completo alineado a la política de Estados Unidos. Hugo Banzer Suárez, ¿qué es lo que hizo? Primer punto, impulsó la agricultura en Santa Cruz. Impulsó la agricultura en Santa Cruz. Fíjense, ahí está el fin de todo lo que hemos dicho desde el inicio. Con Víctor Paz Tensoro se mejoró la carretera, con Luis Adolfo Siles Salina más vinculación al oriente, y ahora Hugo Banzer Suárez, que por si acaso es cruceño, impulsó la agricultura en Santa Cruz con distintos tipos de productos. Por ejemplo, caña de azúcar, arroz, maní, algodón y soya. Fíjense, son detalles que en realidad hasta el día de hoy siguen vigentes. Ha mejorado la agricultura y con eso se ha desarrollado por completo lo que va a ser Santa Cruz. ¿Qué más vemos en el gobierno largo de Hugo Banzer Suárez? Se elevó el rubro de la construcción, es decir, ha mejorado la situación de construcciones a nivel Bolivia. Un dato para que lo tengan en cuenta, en su gobierno se ha desarrollado lo que es famoso aquí en la ciudad de La Paz, el Alto La Paz, la autopista. Es una autopista que une justamente las dos ciudades, el Alto La Paz, y se ha construido en el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Otro detallito más, parte de su gobierno, el abrazo de Charaña. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en el tema de la Guerra del Pacífico, estaba como presidente Hugo Banzer Suárez y en el caso de Chile, Augusto Pinochet. Entonces, el abrazo de Charaña, habíamos dicho, simplemente es la posibilidad de entablar relaciones diplomáticas Chile-Bolivia para poder tener una salida soberana hacia el Océano Pacífico. Cosa que, como ya hemos visto en el tema de la Guerra del Pacífico, no se dio lamentablemente, se quedó solamente en la anécdota como abrazo de Charaña. Listo. Otro detalle más que quiero que tomen en cuenta es el caso del Plan Cóndor. ¿Qué es el Plan Cóndor? ¿Cómo se puede explicar el Plan Cóndor? Muertes, maltrato a sindicalistas. Se encierran en cárcel a los sindicalistas, se asesinan a muchos, se los saca del país a otros. Y el Plan Cóndor, por si acaso, no es un tema solamente boliviano. El Plan Cóndor en realidad es un lineamiento de Estados Unidos en contra de todo tipo de acto socialista, entre comillas, y a favor de partidos de derecha, dictaduras de derecha. Es decir, el caso de Pinochet en Chile, Videla en la Argentina, en Brasil también va a haber golpes de Estado, en Paraguay, Uruguay y en el caso de Bolivia, Hugo Banzer Suárez. Plan Cóndor facilito se entiende, como hemos dicho, asesinato a sindicalistas. Se trata de aniquilar a todo tipo de sindicalistas que están a favor de un tipo de socialismo o algún tipo de política a favor del pueblo. Listo. Eso es lo que se ha desarrollado por lineamientos de Estados Unidos, les vuelvo a repetir. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con Hugo Banzer Suárez? Después de haber desarrollado todo esto, y por si acaso había una especie de bonanza económica por la cuestión de las construcciones en Bolivia, y en algún detalle se ha hecho préstamos económicos Hugo Banzer Suárez.
Lamentablemente se endeudó un poco Bolivia, no vamos a decir completamente toda la deuda va a estar ahí, pero se endeudó un poco y lamentablemente a partir de ese momento parece ser que Hugo Banzer Suárez ya no quería ser presidente de Bolivia por esta cuestión de la deuda posiblemente. ¿A qué me refiero? Que el mismo personaje Hugo Banzer Suárez va a llamar a elecciones, siendo un personaje de dictadura, llama a elecciones. El siguiente personaje que tendría que ser presidente de Bolivia de forma constitucional, ahí lo están viendo, el general Juan Pereda Asbun. En el caso de Juan Pereda Asbun, les voy contando. Se dice que se desarrolló las elecciones, pero lamentablemente dijeron que había fraude. ¿Quién ha reforzado la idea de que hubo posiblemente fraude? Ha sido el mismo Juan Pereda Asbun, él mismo. Y fíjense lo gracioso, lo anecdótico. Juan Pereda Asbun llegó a ser primer lugar de las elecciones, pero él mismo dijo posiblemente sí hay una especie de compra de votos y demás en Santa Cruz. Eso es lo que sucedió. Entonces, se anuló simplemente las elecciones y acto seguido Juan Pereda Asbun le da golpe de estado a Banzer. Y al final de cuentas, ese golpe de estado, vamos a colocarlo entre comillas, porque en realidad no ha sido un golpe de estado de la misma manera que en los anteriores. Se dice mucho que en realidad Banzer va a padrinar a Juan Pereda Asbun, es decir, le va a dar la posibilidad total de que sea presidente de Bolivia, porque Hugo Banzer Suárez simplemente no quería seguir siendo presidente. Forman todo una especie de teatro, Juan Pereda Asbun tomando el Palacio de Gobierno, Banzer saliendo y demás, y toma el poder Juan Pereda. La historia oficial dice que sí fue presidente por un golpe, pero en realidad simplemente parece que ya estaba acordado todo. Juan Pereda Asbun, ¿qué es lo que hizo? Poco. Es decir, no hay nada destacado en su gobierno, porque fue gobierno de julio, fíjense, del 78 hasta noviembre del 78. Menos de un año y no se ha alcanzado a hacer un acto administrativo importante. Vamos con el siguiente personaje que están observando ahí ustedes, el general David Padilla Arancibia. David Padilla Arancibia. Este sí le da un verdadero, vamos a decir así, un verdadero golpe de estado a Asbun. ¿Y qué es lo que sucede ahí en su gobierno? Vamos tomando nota, compañeros. Fue presidente de noviembre a agosto, fíjense, del 78 al 79, alrededor de casi un año entero, va a ser presidente. Lo primero que se ha desarrollado va a ser la construcción de un complejo metalúrgico. Construcción de un complejo metalúrgico. ¿En dónde va a estar el complejo metalúrgico? En Carachipampa. Complejo metalúrgico de Carachipampa. Entonces, ¿para qué sirve un complejo metalúrgico? Para refinar los metales extraídos justamente de la mina, ¿no? Entonces, de Potosí, de Oruro, básicamente, y se consolida más o menos una especie de industrialización de alguna etapa, de algún nivel en Bolivia. Siguiente detallito, ¿qué es lo que se recuerda con Padilla Arancibia? Se recuerda el centenario de la Guerra del Pacífico. En otras palabras, se recuerda los 100 años de la pérdida del litoral. Centenario de la Guerra del Pacífico. Como pueden ver, ahí está el 78, 79, justamente, presidente en el 79, entonces ha tenido ese recuerdo. En los documentales de Carlos Mesa aparece justamente un pequeño, especie de comercial, documental pequeño, en el cual David Padilla Arancibia está en los balcones del Palacio de Gobierno y a las 12 en punto del mediodía se toca una especie de corneta, se hace una pausa en todas las calles de la ciudad de La Paz y las personas dejan de caminar justamente a las 12 del mediodía, los micros se quedan parados y demás, y Padilla Arancibia va dando un discurso a favor de lo que va a ser nuestro derecho a la salida al mar. De esa manera se lo ha conmemorado
Y es David Padilla Arancibia, un personaje interesante, importante para la historia de Bolivia, porque le dio golpe de Estado a Asbun, pero va a llevarnos a lo que va a ser nuevamente la democracia. Por lo menos en una pequeña etapa. Pequeña etapa. David Padilla Arancibia le entrega el mando al Congreso de Bolivia. Ya no los militares gobiernan, sino el Congreso de Bolivia. El Congreso va a elegir del presidente de la Cámara de Senadores y de la presidenta de la Cámara de Diputados a Walter Guevara Arce. Él es presidente del Senado, no lo olviden, anótense. Walter Guevara Arce, presidente del Senado, para poder ser elegido entonces directamente presidente constitucional de Bolivia, por mandato, como dice ahí, del Congreso. ¿Qué nos había dado entonces David Padilla Arancibia? La posibilidad de la democracia nuevamente con Walter Guevara. Walter Guevara es el que va a tener que mandarnos, por lo menos esa era la idea, mandarnos a unas elecciones y posiblemente nuevos gobiernos democráticos. Primer detalle importante de Walter Guevara. En su gobierno se ha hecho esto. Anótense el nombre de este personaje que es importantísimo. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Anótense. Marcelo Quiroga Santa Cruz. En la historia de Bolivia, muy, muy conocido en realidad por varios detalles. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Político, por si acaso, jefe del Partido Socialista 1, así se llamaba su partido, Partido Socialista 1, escritor, literato, por si acaso, escribió uno que otro texto ahí, en literatura. Y les voy comentando, este personaje en calidad de diputado de Bolivia, había sido parte del Congreso, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este diputado le hace un juicio, le inicia un juicio a Hugo Banzer Suárez. Es el personaje que le va a comenzar un juicio a Banzer. ¿Por qué motivos? Por el caso del maltrato que les decía, el Plan Cóndor, el asesinato de personas, desaparición de otras. Por ese motivo es que Marcelo Quiroga comienza un juicio. Vamos a ver en qué va a quedar el juicio más adelante, pero es el inicio. Vamos con otro detalle que es interesante, más interesante todavía en el caso de Walter Guevara. No se olviden, en el gobierno de Walter Guevara se hace una primera reunión de la OEA aquí en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Anótense ese detalle. ¿Cuándo fue la reunión de la OEA? Ustedes saben que la OEA siempre sesiona en Nueva York, en Estados Unidos, pero interesantemente en esta etapa, la OEA dio posibilidad de que Bolivia sea sede para una de las reuniones. ¿Cuál es el tema central? El tema del mar. Entonces vamos viendo las fechas, les decía. 31 de octubre del 79. 31 de octubre de 1979. ¿Se recuerdan? Ya está, ¿no? Ya deben recordar muchos compañeros. 31 de octubre del 79. La OEA decide comenzar la sesión aquí en La Paz y van hablando del tema marítimo. Ya les había dicho, el contenido es de esta manera. La OEA, representante de muchos países de América, dice, el problema de Bolivia y de Chile no es bilateral. El problema no es solo Chile y Bolivia. El problema en realidad tiene que ver con todas las naciones de América. Es un tema multilateral. Entonces, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Es una primera apreciación de los países de América. Están a favor de Bolivia. Posiblemente le quieren decir a Chile, entre comillas, le quieren obligar, pero saben que las decisiones no son obligatorias. Se le quiere por lo menos hacer constar a Chile de que sí le dé una salida al mar a Bolivia. Eso fue el 31 entonces de octubre del año 79. Vamos al segundo día de lo que va a ser esa reunión de la OEA. 1 de noviembre del 79. 1 de noviembre 1979. ¿Qué es lo que pasa? Golpe de Estado. Ahí está el presidente 55 en los datos, los números de los presidentes. El coronel Alberto Natush Bush. Lo están viendo, ahí está, saquen una captura.
ahí clarito se nota golpe de Estado 1 de noviembre del 79, justo el segundo día de la sesión de la OEA, se da un golpe de Estado, y eso que estamos hablando del tema marítimo. Fíjense lo que sucedió, y al final de cuentas la OEA literalmente van a tener que huir de aquí de La Paz al aeropuerto del Alto para tomar sus aviones y salir del país. Entonces, a partir de ese momento, otra vez volvemos al tema de las dictaduras en Bolivia. Un pequeño lapso de democracia nomás había. Entonces, ¿cuántas personas fallecen con el intento del golpe de Estado? Bueno, se dio el golpe de Estado en todo caso, el intento del gobierno de este golpe de Estado. 100 muertos, 100 fallecidos, así fue la violencia de este golpe de Estado, 100 fallecidos y alrededor de 500 heridos. Entonces, ahí tenemos el detalle, 100 muertos y 500 heridos. ¿Por qué hay tantos muertos y heridos? Porque la población boliviana se había levantado en contra de los golpes de Estado. Han comenzado a hacer bloqueos, manifestaciones y marchas, e interesantemente, Bolivia no quiere retornar a las dictaduras. Van a tratar de que la dictadura no se dé. Fíjense, la lucha va a ser 16 días, del 1 de noviembre al 16 de noviembre del 79, termina el gobierno de Coronel Alberto Natush Bush. 15 días, se cuenta como 15 días, ¿no? 15 días de gobierno de esta dictadura. ¿Qué es lo que el coronel Alberto Natush Bush y los militares dijeron al pueblo para que no vuelva a suceder un golpe de Estado? Que no vuelvan a elegir a Walter Guevara Arce. ¿Por qué? Se cree por parte de los militares que Walter Guevara Arce había querido estar en el poder y no llevar a elecciones a Bolivia. Por ese motivo, supuestamente, se dio el golpe de Estado de Natush Bush. Entonces, el Congreso, el área política va a aceptar que Walter Guevara no vuelva a ser presidente. Hemos dicho era presidente del Senado, entonces no lo van a volver a reelegir como presidente de Bolivia. Entonces buscan en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, pues hay alguien que va a ser presidenta de la Cámara de Diputados. Y como están observando, a ella la van a elegir como la primera presidenta de Bolivia, justamente Lidia Gayler Tejada. Como había sido presidenta de diputados, por ese motivo la habían elegido como presidenta de Bolivia. Un dato interesante, nació en 1920, falleció en el año 2011. Para tener 100 años le faltaba unos 9, simplemente 9 años. Y fíjense, muchos de ustedes tal vez cuántos años habrán tenido el año 2011. En esa etapa, en esa época es que fallece la primera presidenta de Bolivia. Entonces, Lidia Gayler va a ser presidenta del año 16 de noviembre del 79 hasta el 80. ¿Qué es lo que se desarrolla en su gobierno? Una de las cosas tremendas y primeras, lamentablemente, el 21 de marzo, anótense, 21 de marzo del año 1980, 21 de marzo del 80, lo que se desarrolla, ahí está el asesinato de Luis Espinal Camps. ¿Quién es este personaje Luis Espinal Camps? Era un católico, escribía columnas en el periódico Presencia, era un personaje que desarrollaba crítica de cine, de diferentes películas, pero lo más interesante es que estaba a favor del pueblo. Sus críticas en periódico y demás siempre están a favor con una perspectiva de apoyar al pueblo. Era un personaje muy querido para ese tiempo y lamentablemente fue asesinado ese 21 de marzo del 80. Se narra en realidad que él había ido a ver una película por la noche el 20 de marzo y saliendo del cine, llegando cerca de su casa en Miraflores, lo habían tomado, lo habían capturado, mejor dicho, lo han metido a una movilidad. Esto se sabe porque había un testigo más o menos en uno de los pisos de la zona
había observado que metieron a alguien en un jeep y fue trasladado. Posteriormente se sabe que ha sido justamente Luis Espinal. Se lo habían llevado lamentablemente a cercanías de un matadero, lo habían golpeado toda la noche, toda la madrugada, y al final de cuentas lo van a asesinar a disparos. Entonces su cuerpo va a ser encontrado al día siguiente y lamentablemente lo van a enterrar y va a ser una caravana impresionante. 80,000 personas van a ir a su entierro. Fíjense, 80,000 personas a su entierro. ¿Qué es lo que nos hace entender esta fecha del 21 de marzo y el asesinato de esta persona? Que posiblemente va a haber un nuevo golpe de Estado. Esa es la idea, por lo menos, que se tiene en cuanto al gobierno de Lydia Gale, iniciando y parece ser que va a haber un golpe de Estado. Vamos con otra fecha importante, 29 de junio. 29 de junio del mismo año 1980. Elecciones en Bolivia. Por fin, nuevamente, se va hacia lo que va a ser la democracia. Lydia Gayler va a desarrollar justamente elecciones en ese año y el ganador de las elecciones va a ser Hernán Siles Suazo, uno de los personajes con los cuales hemos comenzado la clase del día de hoy, nuevamente nombrado ahora. Hernán Siles Suazo, ya de mayor, nuevamente ganó por mayoría absoluta, más del 51%, más del 50% en todo caso, va a ser nuevamente presidente ganador de las elecciones. Y va a faltar, pero todavía la cuestión de su ascenso al poder. Mientras se está desarrollando todavía el gobierno de Lydia Gayler, otra vez, golpe de Estado en Bolivia. Ahí está, pueden sacarle la capturita. Y con este personaje, Luis García Meza Tejada, nos despedimos el día de hoy, compañeros. El día lunes continuamos con la época de dictaduras y nos vamos a otro tema posteriormente.